Pues bienvenidos a la jornada Rompiendo Olas, Sumérgete en la Igualdad. Es un proyecto de un Puerto Violeta que pertenece a Factoría de Cohesión. Un Puerto Violeta persigue el objetivo de implementar la participación de las mujeres en el entorno portuario y para ello es necesario romper barreras y estigmas que limitan a las mujeres a acceder a este tipo de carreras, a este tipo de puertos y creer en sus capacidades de liderazgo y de superación. Para ello es muy importante fomentar la representatividad de la mujer y tener en cuenta el papel relevante que tienen las mujeres dentro del sector portuario y marítimo. Por eso, en la jornada de hoy contamos con las voces de diferentes mujeres que en sus diferentes ámbitos, diferentes experiencias y diferentes vivencias personales y motivaciones, creo que van a lograr dar un discurso y crear un enfoque real que consiga motivar a las nuevas generaciones para desarrollarse dentro de este ámbito. En primer lugar, nos gustaría que tuviese la palabra y la voz Amanda Peña. Ella es profesora en esta universidad, además es una de las personas más jóvenes en realizar su tesis doctoral. Y bueno, nos gustaría que empezases un poco en cómo ha sido tu trayectoria a nivel académico y profesional para llegar hasta aquí. Gracias y encantada de estar aquí. Como ya dijo la presentadora, mi nombre es Amanda, soy profesora. Soy diplomada en navegación marítima, licenciada en náutica y transporte marítimo y doctora en ingeniería náutica. Eso es lo que ha sido mi trayectoria académica. La tesis la leí en 2021, pero bueno, entre que acabé la licenciatura y empecé la tesis, estuve trabajando, estuve opositando a puertos, estuve opositando a aduanas, bueno, por ahí me he movido un poco y un poco antes de depositar la tesis empecé a dar clases aquí. Empecé a dar clases en enero del 21 y deposité la tesis y la leí en junio del 21. Y bueno, el año pasado, bueno, en 2022, estuve embarcada para realizar mis días como alumna de navegación y estuve compaginando tanto la parte académica como la parte profesional. Y ahora pues estoy pendiente de terminar esos días de embarque para poder hacer la prueba de piloto y conseguir así el título profesional también. Y mi idea pues bueno es seguir en la carrera académica y ya conseguir una plaza titular y seguir dando clases. Como al final la jornada también tiene una perspectiva de género, nos gustaría un poco que comentases cómo ves a nivel educativo la diferencia entre tú dar clase y la educación que has recibido, si notas como esa perspectiva de género. Hombre, a ver, cuando yo empecé como alumna aquí, el profesorado era completamente masculino. Eso, para empezar, la mujer se empezó a incorporar, pues, cuando yo ya estaba en tercero, por ahí, que tuve una profesora que se llamaba Edurne, y entonces, pues bueno, fue el primer referente que yo tuve como mujer profesional en el medio. Evidentemente, al recibir una educación por parte solo de hombres, pues yo creo que a Ruth y a Mercedes también les pasó. Había una pequeña brecha, bueno, en mi caso lo noté menos, pero seguramente ellas lo habrán notado más. En cuanto al trato, intentaban equilibrarlo, pero es verdad que había unas ciertas diferencias. Pero no hubo nada que a mí me frenara ni me supusiera una barrera para yo terminar de desarrollar mis estudios y mi carrera profesional. Vamos, eso no sé. Y a nivel de tú impartir las clases, ¿consideras que tienes como que validarte más, demostrar más tu conocimiento? No, la verdad es que ahora mismo yo no tengo esa sensación. Es verdad que el equipo ahora, al ser también multidisciplinar y encontrarte a gente pues desde biología como de física como de ingeniería, se abre un poco la rama de la interacción entre escuelas y yo no necesito, no tengo esa necesidad de tener que validarme como profesional. O sea, si yo estoy aquí es porque Porque te lo has ganado.
Pero te lo has currado. Me he ganado el estar aquí, pero no tengo esa necesidad de demostrar el estoy aquí por esto. No he tenido nunca esa necesidad, la verdad. ¿Y en las aulas hay una representatividad ahora mismo de mujeres y hombres? Sí, es verdad que sigue habiendo un porcentaje mayor de alumnos con respecto a alumnas, pero el porcentaje de alumnas que ha entrado a los estudios de náutica es significativo, es bastante más significativo que lo que hubo en mi época. Pues son buenas noticias. Sí, sí. También estabas comentando que te habías embarcado. ¿Cómo fue un poco tu experiencia? La verdad es que fue muy buena. Es verdad que las tripulaciones que me tocaron fueron jóvenes, eso también ayuda, pero nunca tuve ningún problema a bordo, al menos en esta última experiencia que tuve. Y la verdad es que fue muy grata el trato en todo momento. Es verdad que como alumno tienes que ser proactivo, es decir, tienes que buscar tú quiero aprender sobre esto, y pues un día coges un manual o un convenio y te centras un poco en eso. Pero es verdad que la disposición de las tripulaciones también a enseñarme fue muy buena y aprendí muchísimo de una gran cantidad de profesionales. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia. Gracias a ti. Ahora pasamos a Nieves Santana. Ella, aparte de formarse como profesional dentro del ámbito de la comunicación y del periodismo, está dentro del departamento de comunicación del proyecto Cambio. Y bueno, para que nos pongamos un poco todos en contexto, nos gustaría que nos explicases qué es el proyecto Cambio. Buenos días, sí, efectivamente, formo parte del proyecto Cambio. Soy periodista y en un principio pues entré gracias a mi profesora Patricia Del Ponti, que es la coordinadora de este proyecto, y en este caso el proyecto Cambio dentro del ámbito de comunicación estoy hablando. Yo no me subí a ningún barco por ahora, pero dentro de este proyecto lo que intentamos, somos una iniciativa público-privada, y lo que tratamos es de estudiar los efectos del cambio climático, de la acidificación oceánica y del ruido submarino, mediante 7 distintos subproyectos de distintos nombres, con los que intentamos pues proteger la biodiversidad dentro de las islas. Ese es como nuestro objetivo principal, y dentro del ámbito de la comunicación pues intentamos todas estas experiencias que vamos a compartir hoy, trasladarlas a un público joven de una forma que sea más llamativa. Justo estábamos hablando el otro día de que a los jóvenes no se les va a buscar, perdón, no se les llama para que vengan, sino que los vamos a buscar, tanto a personas jóvenes, mujeres y hombres. Y en este caso pues lo que queremos es llegar tanto a mujeres como a hombres, pero del ámbito de juvenil, para poder así expandirnos y dar a conocer todos los proyectos que estamos llevando a cabo dentro de este ámbito, de este entorno marítimo, que no está tan bien comunicado como pueden ser otras ramas más científicas, en este caso. ¿Y con qué obstáculos te estás encontrando dentro de lo que desarrollas? Obstáculos he tenido a lo largo de mi trayectoria para poder dedicarme a este tipo de periodismo científico e investigador en cierta forma. ¿Por qué? Porque sí es cierto que el ámbito de la investigación pues suele estar más promovido, entre muchas comillas, por los hombres en este caso, y no hay tantas mujeres investigadoras como debería haber, la representación. Y como obstáculo inicial, pues yo, al ser parte del comité de comunicación, lo que pasa es que muchas veces a la hora de pedir, si queremos pedir a lo mejor a la hora de comunicar pues un catering o lo que sea, no se nos dan esas herramientas. Sí es cierto que se les suelen hacer más casos a los hombres en este caso, pero ya no solo a los hombres como tal, sino a un superior. Yo soy la más joven del grupo y se les suele hacer caso más al superior, pero incluso no, por ejemplo, a nuestra coordinadora, a Patricia, sino al que esté por encima de ella, y se le suele llamar que sea un hombre en este caso. Entonces, como esa poca libertad a la hora de poder nosotros comunicar todo lo que queramos hacer. Sí, al final estás como visibilizando que ya no solo partes con ser mujer, sino con ser joven y a nivel de liderazgo. Siempre es sí, bueno, ya te llamaremos si quieres esta información o si quieres lo que sea. Entonces, el problema está en que después llama
otra persona, sobre todo si es un hombre, suele pasar que llaman y dice, ¿pero por qué no das esta información? Ah, no, perdona, sí, tenla. Y entonces ahí es donde más se nota, en este caso, la brecha. Y al final, ¿cuáles son las motivaciones que te llevaron a ti a participar dentro de aquí? A ver, dentro del proyecto Cambio. Sí, en este caso, yo estoy formada en periodismo, estudié el grado de periodismo y al mismo tiempo estudio en Harvard, mediante diversos cursos, dirección estratégica de empresas. Ahora bien, no descubrí para nada la comunicación científica y el entorno marítimo hasta que me metí en la carrera y pude ver con los distintos proyectos de la universidad qué se estaba llevando a cabo, o con iniciativas como un Puerto Violeta, en este caso, que te vas adentrando más en el mundo de la economía azul, en el mundo del puerto, en el entorno portuario, y entonces ahí ya empecé a descubrir, por ejemplo, mediante Patricia del Ponti, que es nuestra coordinadora en este caso. Ella empezó con una iniciativa dentro de clase, dentro de uno de los subproyectos que se llama Bioter, que es más terrestre, más que marítimo. Nosotros nos dedicamos más a lo marítimo, pero estamos también metiéndonos en el ámbito terrestre con las chuchangas, que son en este caso caracoles de aquí endémicos de Canarias, para la protección de ellos. Y mediante esa iniciativa, pues ella me ofreció una beca de colaboración en la que pude entrar, y estoy ahora mismo también como becaria para ella, aprendiendo, sobre todo porque es que no tenía ni idea ya no solo de lo que se hacía, sino de los conceptos que se trataban, del lenguaje que se utilizaba dentro de los puertos, del entorno marítimo. No tenía ni idea, y claro, ellos hablan de boyas, ellos hablan de sumergirse, y yo sí, pero al principio no tenía ni idea, y eso también forma parte del problema que tenemos de que no se comunica bien todos estos temas y no se le explica bien a la población lo que está pasando para que lo puedan entender y para que puedan meterse desde un primer momento e interesarse. Y entonces a mí me empezó a interesar por ese motivo. Ahora que estás hablando sobre la manera en la que se comunica y la manera en la que se explica, y que normalmente no se explica de la manera correcta, y el hecho de que tengas una tutora, ¿crees que has sufrido mansplaining a la hora de comunicarte las cosas? ¿Crees que también parten de ahí? Sí, muchas veces sí, sobre todo por el hecho de que a lo mejor es que es lo que digo, no es equiparable tener una jefa a tener un jefe. He tenido ambos y, por ejemplo, mi jefa, Patricia del Ponti, en mi caso, estoy hablando obviamente de mi experiencia personal, ella siempre me ha provisto de las herramientas necesarias, me ha explicado las dudas que yo he tenido, pero sí es cierto que con otras personas se sobreentiende que no sepas hacer ciertos aspectos, que no tengas ciertos conocimientos. Entonces es un sentimiento de sentirte inferior de por sí. Yo ya parto con un sentimiento del síndrome del impostor, de no creerme lo que hago realmente y al nivel en el que puedo estar. Y entonces de por sí que ya alguien venga y me haga sentir inferior o intentar sentirme inferior explicándome algo a lo mejor que yo ya sé, o que yo ya sé cómo controlarlo, pues es cierto que me llega a molestar en cierta forma. Sí me lo he encontrado, sobre todo, no con la jefa en este caso, pero sí en anteriores situaciones que he tenido que vivir. Pues muchísimas gracias por compartirlo. Al final creo que dando tu experiencia y visibilizándolo, creo que en este tipo de jornadas de divulgación y de formación, creo que se puede conseguir que eso deje de ocurrir y concienciar un poco. Cristina Villanueva, ella es investigadora dentro del proyecto Implamac, así que nos gustaría que nos contases, igual que María, por el desconocimiento, en qué consiste un poco el proyecto, cómo es tu labor como investigadora. Vale, bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Pues, bueno, yo soy Cristina Villanueva, soy técnica en salud ambiental, graduada en Ciencias del Mar y un máster en Biología Marina, Biodiversidad y Conservación. Y ahora mismo estoy realizando mi tesis doctoral en la contaminación marina por plásticos. Y el principal proyecto que tenemos en el equipo de investigación es el proyecto Implamac, que evalúa la llegada masiva de microplásticos a las costas de Canarias y de toda la Macaronesia. Entonces estamos monitoreando, tanto en superficie como en playas, esta llegada de contaminación marina que afecta sobre todo a toda la parte de la Macaronesia, porque por nuestra situación geográfica en la que nos encontramos, se está concentrando gran cantidad de basura marina en los giros oceánicos, y el del Atlántico Norte en concreto pues es el que nos hace que lleguen estas basuras marinas a nuestras costas.
Y bueno, pues mi tesis doctoral se centra en los microplásticos pues más pequeños todavía, los que no vemos, que sobre todo son fibras textiles de nuestra ropa, que al final es el microplástico más abundante que existe en todos los compartimentos ambientales. Y bueno, pues quiero poner mi granito de arena con esta tesis doctoral, que espero depositarla este año, y seguir formándome como en esta línea de investigación y seguir mi carrera en la universidad. Dentro del ámbito de las ciencias, ¿siempre tuviste claro, dada tu trayectoria académica y profesional, que querías dedicarte a eso? Pues yo he tenido muchos altibajos a lo largo de mi vida. Yo empecé haciendo un grado superior porque no me veía preparada para hacer una carrera, no sé por qué, pero bueno, al final estoy haciendo un doctorado, ¿no? Y no tenía claro qué quería hacer, pero cada vez que iba subiendo de nivel, ¿no? Pues me empezó a interesar cada vez más y más pues la investigación y poner sobre la mesa lo que estaba pasando al final. Y la línea de investigación en la contaminación por plásticos está en auge y creo que es muy interesante seguir por esta línea y poner medidas, porque esto nos afecta a todos al final. Yo al final, dentro del desconocimiento, porque en el área de investigación no estoy muy metida, pero me han comentado como que hay más mujeres siendo investigadoras que hombres. En mi grupo de investigación, por ejemplo, somos un grupo multidisciplinar y somos casi igual tantas mujeres como hombres. Y yo, en toda mi trayectoria, tanto estudiando como trabajando, la verdad que no he tenido ningún problema y por mi parte, o sea, no sé, nunca me han puesto ninguna barrera ni ninguna traba por ser mujer. Genial. Y para desarrollarte al final dentro del ámbito de la ciencia, de la investigación, ¿tuviste algún referente? Yo siempre digo que mis referentes son mis padres, porque me han apoyado muchísimo en todas las decisiones que he tomado. Ya que yo soy de un pueblo de interior, yo soy de la península, un pueblo de interior, mi relación con el mar ha sido siempre pues las vacaciones, ¿no? Que te ibas al verano a la playa y siempre pues me ha encantado el mar, los animales, y ellos me han apoyado siempre en todo lo que he decidido hacer. Así que ellos son, ay, me emociono, son mis referentes. Pues es una suerte y al final que tengas el apoyo de tu familia, así que muchísimas gracias por compartir tu experiencia y espero que sirva de inspiración. Muchísimas gracias. Ruth Gómez, voy a decirlo bien, es inspectora de seguridad marítima de la Dirección General de la Marina Mercante. Bien. Al final, me gustaría detenerme aquí un poco para que sirva de guía por si alguien quiere dedicarse a ello. ¿Cuál es el proceso que hay que seguir para llegar hasta ahí, a ese puesto? Hola, buenos días. Gracias por invitarme, por esta oportunidad de hablar. La verdad que de hablar de mi experiencia. Me resulta difícil hacer un resumen propio de cómo he llegado hasta aquí, porque yo he pasado por diversas etapas. Primero estudié náutica en esta misma escuela. Son unos planes que no tienen nada que ver con los de ahora. Soy diplomada. Para obtener el título de diplomado de aquella tenías que navegar 3 meses. Luego hice el licenciado. Para el título de licenciado tenías que navegar otros 3 meses más y hacer unas pruebas de conjunto ante un tribunal, que ahí tenías un título académico, pero todavía no eras profesional de la Marina Mercante. Tienes que completar, este mismo caso lo vivió Mercedes, que lo contará ahora, 12 meses de embarque para poder optar a ser piloto de la Marina Mercante después de una prueba de tribunal también. Entonces, después de esos estudios académicos, fui piloto de la Marina Mercante y luego también fui piloto a bordo de ferry, que no es lo que buscaba ciertamente, pero te vas apuntando a lo que te sale cuando no tienes experiencia profesional, y después en petroleros de crudo. Pero, no sé, ves ya cumplidas tus facetas profesionales, un poco lo que querías alcanzar y cuál es iniciativa propia, no lo sé. Me hice controladora de salvamento marítimo, tengo otra compañera aquí que también ha sido controladora.
En eso me hice instructora de servicios de tráfico marítimo, pero también llegó un momento que alcancé lo que quería alcanzar en ese punto y entonces estoy en el punto de ahora, que soy inspectora de seguridad marítima de la Dirección General de la Marina Mercante. Pues para todo esto te vale la experiencia profesional anterior, pero esto es una oposición de la Administración General del Estado, que tienes una serie de temas generales y unos temas específicos de legislación marítima. Al final son 125 temas de oposición y 4 pruebas eliminatorias cada una de ellas. Ese es el proceso para llegar a ser inspector de la Marina Mercante, tener los estudios en náutica y luego esa oposición. No sé si respondo un poco, me voy. Sí. Hay muchas cosas que contar, pero intento resumir un poco porque... Sí, perfectamente. Espero que sirva de motivación y a no rendirse y que sirva como para inspirar a los demás. Se ve que es un trabajo duro y que no has parado. ¿Realmente en qué consiste tu trabajo actual? Mi trabajo actual, por ejemplo, en las capitanías marítimas se dividen en dos, una parte de seguridad marítima y otra de inspección marítima. Yo estoy en la inspección marítima. Nosotros inspeccionamos los buques de bandera española y somos los que expedimos los certificados si el buque cumple con la normativa, con lo que le exigen los convenios internacionales y también la normativa europea y española. Eso respecto a los buques nacionales, que son los de bandera de España. Luego también hago control por el Estado Rector de Puerto, que es un memorándum que tienen firmados los países europeos para los buques de bandera extranjera que hacen escala en puertos españoles, inspeccionarlos y comprobar si llevan el debido mantenimiento y tienen los certificados que les corresponde conforme a la normativa internacional. También hago auditorías para comprobar que mantienen su sistema de gestión de la seguridad a bordo al día. Un poco, cada día puede ser diferente, pero un poco por ahí va la cosa. Pues viendo cómo va sintiendo Amanda de... Es que, bueno, no sé si... Es que, claro, cuando yo estuve embarcada como alumna, Ruth fue de inspectora al barco en el que yo estaba. Entonces, claro, yo vi desde el otro lado su trabajo. Y al final, pues, cuando el certificado llega al barco, todo el trámite que hay que hacer después, pues yo lo vi con los capitanes. Entonces, pues bueno, claro, estaba escuchándola y decía, claro, ese día, entonces empecé a recordar, pues bueno, el día de la inspección y todo lo que conlleva, pues el hacer una inspección a bordo, que no es una cosa de un día puntual y ya está, es todo el recorrido que hay detrás del lado de ellos para hacernos ver si está todo correcto y del lado nuestro de mantener pues el barco en condiciones para que cuando llegue la inspección podamos seguir navegando, ¿no? También me llama la atención que has dicho que lo revisaste con los capitanes y al final considero que es un trabajo pues de mucho liderazgo, de toma de decisiones, de decir si algo está bien o está mal. ¿Te has encontrado con el obstáculo de a la hora de comunicarlo que a lo mejor no se te tome tan en serio, que te compares con tus compañeros? Ay, pues no sé qué responderte, porque he tenido situaciones para todo. Por supuesto hay momentos que no gustan, pero yo también estoy en un punto de mi carrera profesional que yo no necesito legitimarme. Yo tengo una experiencia profesional y unos conocimientos que me permiten estar donde estoy y tomar las decisiones que tomo. Entonces ya no dudo de esas decisiones. Pero sí, por supuesto, hay situaciones que no gustan. O con respecto a la comparación con mis compañeros que decía, yo me acuerdo llegando a un puerto que me conocían porque iba asiduamente a ese puerto a hacerle inspecciones a los buques y un día iba conmigo un compañero que estaba de training conmigo, que nadie conocía y que yo le iba a hacer el training, a enseñar. Y cuando entramos en el puerto siempre te aborda alguien, te pregunta alguna duda, oye, tengo esto en el certificado, me pasa esto, quiero hacer este cambio en el motor. Y me hizo mucha gracia porque se dirigió al compañero
al que no conocían. Yo soy la inspectora titular y me conoces, pero siempre les da como, sigue siendo un mundo eminentemente masculino. Entonces les da como confianza dirigirse a ellos. Yo, claro, escucho y al final la que tiene que dar la respuesta eres tú, no es el compañero del training, porque la que va a firmar el certificado eres tú. Pero bueno, ya lo tomas como una anécdota más. El día a día. A mí me parece súper importante que tanto Amanda como tú den un discurso que sirva, por ejemplo, de inspiración para María, que está diciendo que ella siempre ha sentido como un poco el síndrome de la impostora, y que al final el argumento que den es como: yo no necesito validarme, yo sé mi trayectoria profesional. Entonces a mí me parece muy importante que el recorrido que estemos haciendo dé pie a... También te digo que no es fácil, que a mí esto me ha llevado un proceso. Yo me acuerdo que llegué a los barcos cuando empiezas a ser de alumna y tú tienes que demostrar por qué estás ahí, porque todas las preguntas son: pero ¿y tú qué haces aquí? ¿Y tú por qué no hiciste una ingeniería? ¿Y tú por qué? Y yo veía que a los compañeros alumnos no les hacían esas preguntas. Eres un chico y se te da por supuesto que puedes estar en un barco, pero a una mujer no. Entonces siempre era demostrando: pues estoy porque sé, porque me gusta, porque quiero, porque lo elegí. Pero bueno, ya sí, sigue pasando. Lo que pasa que lo que ha cambiado es como yo lo asumo, ¿sabes? La respuesta que yo doy a eso, porque antes me preocupaba, pero ahora ya dices: mira, pues cada vez son más. O sea, yo navegué en barcos que nos íbamos al Trump, a otros países, a otros continentes, y no, o sea, eras la única chica. Y no había comunicaciones, no había internet como ahora, te lo tragabas tú todo. Ahora yo creo que cada vez hay más mujeres, es un poco diferente. Yo no tuve oficiales que me hicieran el training mujeres. Entonces esto ha ido cambiando un poco, espero, sobre todo por nuestro bien. Sí. Pues al final, muchas gracias por dar ese tipo de discursos y de argumentos, porque creo que sirven para el resto y para las generaciones que vengan nuevas. De acuerdo, gracias. Y por último y no menos importante, contamos con Mercedes Marrero, que yo creo que es una de esas mujeres que caminaron para que otras pudiesen correr, porque ella es la primera mujer en obtener el título de capitán mercante, de la Marina Mercante. Y bueno, aunque muchas ya conozcan su historia porque es un referente, como bien han comentado, que nos cuentes un poco cómo llegaste hasta ahí y cómo fue, porque al final no es la época en la que estamos ahora, embarcarse en un mundo aparentemente reservado para los hombres. Hola, lo primero, muchas gracias por la invitación. Venir a la Escuela Náutica siempre da un sentimiento. Estar rodeada de chicas que valen tanto, pues, ¿qué quieres que te diga? A una la enorgullece, y sobre todo con las compañeras de náutica que han llegado tan lejos, porque de cuando empezamos a ver ahora inspectoras, prácticos, profesoras, pero además personas que se ve cómo hablan, que se ven que conocen, y que, pues, la verdad es un orgullo, porque si en algo he participado es en dar el primer paso, pero no más, porque yo las veo a ellas pues mucho más preparadas. Se me fue a la cabeza y les voy a contar primero una anécdota, porque estabas hablando de cosas que te dicen y es de la propia Escuela Náutica. De repente me estaba acordando yo que cuando llegué por primera vez, bueno, cuando llegué a matricularme ya hubo mucho murmullo en la fila, pero cuando yo empecé la clase de primero, no sé si sigue siendo igual, era al final de ese pasillo, enfrente de la escalera que sube del bar. Sí. Bueno, pues yo el primer día, y no sé si el segundo, entré por la puerta principal de la escuela y atravesé el pasillo, nunca más. Estaban los del plan antiguo, que hace aquí, silbando, no sé cuándo, y era tanta la vergüenza que me daba que subía del bar directamente y me sentaba en la silla. Y la vergüenza se me fue el día que hubo que elegir delegado. Ay Dios, esto se me está viniendo a la mente ahora. Delegada de la escuela, del curso, y estoy en el bar y empiezan: hay que elegir delegada. Y yo, vale, total, que todos, para burlarse de mí, me eligieron delegada. Y bueno, pues ya se rompió el hielo, porque claro, como que ya todo el mundo te vio y ya encima tal. Bueno, dicho esto, y un poco por conocimiento, porque me di cuenta un día hablando con una compañera de trabajo en Salvamento Marítimo, que le iban a hacer una entrevista y no sé qué me preguntó, y le conté una cosa que para mí era obvia, normal, y resulta que ella no la sabía.
Los estudios de náutica pues no se podían hacer porque había una serie de carreras y de profesiones y de trabajos que estaban prohibidos para las mujeres. Cuando empezó se aprobó, poco a poco eso se fue quitando, y cuando se aprobó la Constitución del 78 ya oficialmente pues ya podíamos, pero en esa lista seguía lo que eran los militares y la náutica. Las escuelas de náutica no podían admitir mujeres. Entonces, protestas de sindicatos, gente que preguntaba y tal. Y aquí en la escuela náutica había un profesor, Segura Clavel, que daba termodinámica, que ha sido pues presidente del Cabildo, presidente del diputado, que junto con María Dolores Pelayo, que fue la que lo presentó en el Congreso, porque ella era congresista, el que se pudiera estudiar náutica. Y yo tuve la suerte de que hice COU el año que se aprobó la Constitución. Entonces, cuando yo empecé la carrera, de repente me enteré que se podía estudiar náutica. Y entonces ya entré un poco casi por curiosidad, porque yo no lo tenía tanto en mi cabeza, puesto que no lo podíamos estudiar. Yo entré en un plan que decían el plan nuevo, que no sé si es el de Rue exactamente igual, puede ser un plan nuevo. Que bueno, que estuvimos aquí, todas las luchas que oyen ustedes de los encierros para que fuéramos universitarios, pues las viví. Porque cuando entramos aquí pertenecíamos al Ministerio de Transportes y no teníamos nada que ver con la universidad. De hecho, se notaba porque la escuela tenía un nivel de limpieza, de todo, era como si hubiera más dinero. Entonces la escuela estaba como muy cuidadita, los bedeles, nada tenía que ver, no era la universidad. No estaba fabricada toda esa zona nueva, no había rollo deportivo, no, era distinto. Y nada, bueno, pues empecé náutica y lo que hice, te cuento mi trayectoria. Pues nada, estudié náutica muy despistada, éramos 3 chicas. Conchi Cano, que hizo radiotelegrafista, que fue la primera española que terminó radio, y Lola Jerez, que bueno, ella se quedó en el camino. Pues nada, cuando terminé tercero, me fui a hacer prácticas de alumna para sacarme el título de los 3 meses que decía Ruth, para sacar el título de diplomado. Luego yo seguía haciendo cuarto y quinto, y esto ya por información. Hubo una chica en la península, María Los Ángeles se llama, que se quedó todo el año navegando, se hizo piloto. Y esa chica es la primera piloto y la primera mujer que salió a navegar como oficial. Mientras tanto yo estaba haciendo cuarto y quinto. Cuando terminé quinto, pues me fui a navegar, tuve la grandísima suerte, porque en aquella época era difícil, ahora también, ahora lo tienen casi peor, pero bueno, era muy difícil conseguir, había que hacer días de altura, había que navegar mucho más que ahora, ¿no? Quiero decir que de un título a otro casi tenía que pasar mínimo y con suerte 4 años y pico para que tú pasaras a lo siguiente, pues eran 400 o 450 días de mar con 100 días de altura, que era el problema. Y bueno, me pude ir en la compañía transatlántica, por el Caribe, por el Pacífico, y eso la verdad que fue una experiencia grandísima y en aquella época pues chocante. Pero yo empecé en Transmediterránea, empecé en un barco de Transmediterránea, un ferry, el Santa Cruz de la Palma, que nada, bueno, me tocó un capitán que lo llamaban el Endacari y al barco Alcatraz, que bueno, si yo le decía, ¿puedo coger el timón para que le des la vueltita al barco? O le decía, ¿puedo ir a una maniobra en la popa para que te enredes con los cabos y te caigas? Y un día, esto siempre lo cuenta Segura Clavel, porque se lo dijeron a él. Segura Clavel estaba muy orgulloso de que las mujeres estudiaran náutica y le encanta decir que fue gracias a él. Y entonces llegó al puente, habían fletado el barco para ir a Madeira, con todo el pueblo de Güímar. Venía todo el pueblo de Güímar, que el padre del cantante Pedro Guerra era presidente del Parlamento de Canarias y venía también, bueno, estaba lleno de autoridades y tal. Tanto era así que a mí me metieron a la azafata en mi camarote, porque solo había una azafata y dos mujeres y me la metieron en el camarote. Y de repente en el puente salía, dice, delante de los periodistas y de todo, dice, capitán, estará contento con una mujer a bordo. Dice, era un basto. Una mujer en un barco en un jardín sin flores, no sirve para nada, pero delante de todo el mundo. Total, que en ese ambiente de barco, en el que no aprendía nada, en el que no hacía nada y en el que pues me desembarqué bastante pronto, al mes y medio así, me fui a un barco de carga de Transmediterránea, pero un barco de carga, y estuve ya por unos vientos que se llamaban antiguos.
Estuve allí, luego el verano de cuarto y quinto, para sacar algo de dinero, también me embarqué en el Villa de Agaete, y luego, al terminar quinto, me fui a navegar en Transatlántica en el Belén, que ahí fue como una experiencia realmente... Creo que viví los coletazos de las buenas épocas de la Marina Mercante, donde navegabas con capitán, primero, segundo, tercero, radio, 3 alumnos, lo que era quedarte en un puerto 5 días, Cartagena de Indias, la carga general... Eso lo ha vivido poca gente, a lo mejor Ruth en el tram y tal, pero eso cada vez lo tienen más difícil, la verdad. Cuando fui a buscar trabajo de piloto, resulta que yo estaba jugando baloncesto en primera división y me daba mucha pena dejar el equipo y la carrera la terminé antes de lo que pensaba, más que nada que cuando estudias náutica ya no puedes compaginar. Y bueno, un día de estos voy a buscar trabajo y luego me enteré que había sido una apuesta de a que no se atreva, a que no aguanta, a que sí aguanta. Entré a la naviera Petrogas de Churro, porque me encontré con un amigo y me dijo, presenté el currículum sin muchas ganas, porque yo quería terminar la temporada y luego embarcar, lo que es la inconsciencia, ¿no? Y me llamaron a la semana para embarcarme. Cuando me fui de Petrogas me enteré que había sido una apuesta. Eran petroleros, yo nunca había estado petrolero, es verdad que eran líneas cortas, lo más largo Algeciras, Ceuta, Melilla y Mauritania, pero fue duro porque ya en mi segundo embarque ya estaba a guardias de 6 horas, capitán y primero, y eso, aunque yo era consciente, porque se le dio mucha publicidad, ¿no? Una primer oficial de un petrolero. Yo era consciente que en esos barcos el primer oficial es el capitán, porque es así, porque tú encima haces la guardia de 12 de la noche a 6 de la mañana y de 12 del mediodía a 6 de la tarde, luego el que está en las horas y el que lleva el barco es el capitán. Pero yo en mi fuero interno me decía a mí misma, porque tenía el mismo complejo que tú, que, oye, que estar sola 6 horas o que el capitán se fuera a puerto y si había que sacar el barco yo lo iba a sacar, eso ya era un mérito, ¿no? No el mérito que decía la prensa de que era primer oficial de un petrolero, porque lo era, pero no lo era, porque todos sabemos cómo se reparten los trabajos en un barco, pero sí. Ahí estuve 6 años. Y entonces el Jet Foil sufrió un accidente importante y estaban pensando si quitarlo, si no quitarlo. Entonces la Transmediterránea decidió darle una imagen, o sea, potenciarlo y dar una imagen de modernidad a la empresa. Entonces me llamaron, o sea, realmente yo fui un fichaje para pilotar el Jet Foil. ¿Qué pasa con esto? Que por un lado dices, claro, como es mujer, que es verdad, iba a dar una imagen, pero yo entré con 6 compañeros y era la que más titulación tenía, a los 2 meses ya saqué el título de capitán, y así todo no me lo creía, ¿no? Era como, cuando realmente yo había estudiado, yo había hecho mis prácticas, yo tenía mi titulación, ¿dónde estaba el problema? Bueno, eso fue un honor, una cosa divertida, la verdad, no tenía nada que ver con un barco tradicional, era un Fórmula 1, al alcance de muy poca gente. De hecho, vinieron los japoneses porque era la única mujer en el mundo que había pilotado un jet foil. Habían 28 jet foil en todo el mundo, en Europa, uno en Bélgica y los 2 de Canarias. Y en aquella época no era como ahora, que todos salen y ya de alumnos están en embarcaciones rápidas. No habían embarcaciones rápidas. Ahí hubo un problema, los radiotelegrafistas ya desaparecieron de los barcos, no sabían dónde meterlos, y entonces los metieron en el jet foil porque... Cuando yo entré en el jet foil también fue porque ponían un aparato, el jet foil lo llevaba el capitán y el primero, no necesitaba nada más. Entonces había un aparato para detectar cetáceos, para si chocaba, y entonces lo tenía que ver alguien. Ese alguien podía ser cualquiera. Tú coges a la azafata, le enseñas a leer la pantalla y lo hace. Pero los capitanes, fíjense qué cosa, no querían que un radio o un lo que fuera les diera órdenes. Órdenes de decir, estoy viendo algo, quítate. Claro. Y entonces decidieron que fuera un piloto. Y al final se dieron cuenta que se estaban mirando la pantalla, ellos no miraban el mar, y entonces al final el capitán nunca se sentaba ahí. No, el primero y el segundo, medio viaje en la pantalla, medio viaje pilotando. Pero cuando no les quedó más remedio que nada, ya se les fue la bobería de que decir algo es mandarte, y entonces entraron los radios ahí y tuvimos que salir. Y me fui al hidrofoil, que no tenía nada que ver, pero también una embarcación rápida, no sé si ustedes recuerdan, la Barracuda, unos barcos italianos navegan de otra forma entre La Gomera y Los Cristianos. Bueno, ahí no me gustaba la cosa tanto, la verdad, yo me quería ir a un barco, es que yo quería navegar. Y en esto, en una pelea entre Fred Olsen y Transmediterránea, me fiché a Transmediterránea, yo aquí como los futbolistas.
me ficha Fred Olsen. Pero la realidad es la realidad. Nadie tenía experiencia en barcos rápidos. Y yo había estado ya en un jetfoil y en un hidrofoil y tenía un título de capitán. Pues así todo, siempre te consideras como eres peor, gracias por dejarme venir, qué bien que me dejas, ¿sabes? Es una pena no ser más chula. Pero de vieja lo eres un poco más, pero yo lo digo a las que salen, por favor, no tengan complejo ninguno. Ni estén dando las gracias por todo o pidiendo perdón por todo. Entonces me fui a buscar un barco en Inglaterra que se llamaba CES, que era un barco aircraft catamarán. Y lo trajimos a hacer una línea entre Lanzarote y Fuerteventura, muchos puertos de Fuerteventura. Ahí por primera vez sentí moving, la verdad. Molestó mucho que entrara, molestaron muchas cosas y bueno, el caso es que bastante quemada y profesionalmente muy tocada. Me pedí un cambio de barco y abrían la línea de Agaete. Esa línea la abrí yo. Bueno, la abrí yo. Eran barcos tradicionales, el Bajamar y el Benchijigua. Fredol siempre ha tenido el arte de comprar barcos de segunda mano viejos y ponerlos a punto y bien. Y entonces estuve en el Bajamar. Y ya estando en el Bajamar y viendo venir compañeros que te pasan por delante por todo, estando castigada mucho tiempo como sobrecargo, porque el sobrecargo en Transmediterráneo antiguamente era ese primer oficial que antes de ser capitán lo pasan a sobrecargo para que entienda el departamento de fonda, que en los barcos de pasaje es un departamento muy importante. Y comían la mesa del capitán y tal, pero en Fred Olsen, en armas peor todavía, el sobrecargo venía a ser el segundo oficial y tenía funciones de sobrecargo y tú de segundo oficial lo que quieres es aprender, maniobras y tal. Y cuando tuvieron que reducir personal, hacías las dos cosas, puente y llevabas la fonda. Entonces yo era de escalafón primero, pero en un momento determinado que hubo y les voy a contar esta anécdota, hubo un golpe, el barco tuvo un golpe en Agaete, el Bajamar, un golpe grave. Al capitán lo degradaron a primero y lo pasaron. Entonces, cuando al capitán lo degradaron de primero, yo que era el primero, me pasan a sobrecargo, porque claro, como eres mujer y tienes un carácter un poquito abierto, pues te pasa a sobrecargo. Y un día un guardián me dice, doña Mercedes, ¿usted me puede decir qué día nació usted? Porque le voy a hacer la carta astral, porque claro, estaban preocupados de por qué tanta gente joven venía, los ponían de primero, los cambiaban, los ponían de capitanes y yo seguía allí de primero, ¿no? Y entonces, ¿por qué había tenido yo la mala suerte de estar en la popa el día del accidente? Y yo les digo a ustedes que el día del accidente yo estaba en Asturias, en Jovellanos, haciendo un curso. Yo no estaba ni en la popa, ni en la proa, ni en el puente, yo no estaba en ningún lado. Pues se corrió la voz de que mi desgracia había sido estar aquel día en aquella maniobra. Pero yo creo que mi desgracia es ser mujer. Y entonces ya te merma todavía más la seguridad en ti misma para afrontar cosas. Tampoco sé si hubiese valido o no, pero no me dejaron. Y entonces fue cuando, no sé, el escalafón no se avanzaba tanto y me viene el del sindicato a decirme que me presente, empezaba que no existía lo de, ¿cómo se llama esto? Prevención de riesgos laborales. Que estudiara un curso de prevención de riesgos laborales y tal, porque el escalafón no iba a rodar, porque ni lo utilizaba, ¿no? Y entonces yo dije, ya yo tenía 40 años, ya llevaba navegando 18 años, y lo que dice Ru, llega un momento en tu vida que dices, a ver, hasta aquí he llegado, quiero ver envejecer a mis padres, a mis sobrinos, quiero hacer 1000 cosas, y entonces me presenté y tuve la grandísima suerte de aprobar a la primera en salvamento marítimo y entrar aquí en Tenerife. Eso en ese momento fue una gran suerte porque yo quería quedarme en tierra y quedarme en Tenerife. Pero con los años, que claro, luego en salvamento estuve 22 años, cuando yo estaba en el tribunal y venía gente joven que venía con la experiencia de haber estado interinando por toda España y aprendiendo de todas las torres, y a mí me dio un poquito de envidia, porque a veces nos acomodamos y en el fondo no sé si es mejor ser, por lo menos en la carrera de marinos, creo que tienen que tener ganas de navegar, de aprender y no estar trabados en tierra porque es muy difícil avanzar. Y con esa experiencia venir luego a ser inspectora, a ser profesora, hacer algo de puerto, pero no estudien, por favor, para quedarse en tierra, porque no tiene sentido. Porque
porque la templanza y los conocimientos y la forma de ser y todo lo que hacen cuando navegan les forma como personas, creo yo. Algunas aprendemos más tarde, otras más pronto. Bueno, creo que me he enrollado como una persiana. No, para nada. De hecho, ustedes no se ven desde fuera porque están ahí, pero es maravilloso ver las caras que van poniendo mientras ella está hablando, mientras habla otra compañera. Es como, mientras estás diciendo lo de que tienes el síndrome de la impostora, la cara de Ruth medio enfadada de ¿cómo que no vale? Y de María de empatizar o de que la animes a que no viva eso y que animes a otras a que no sientan que no valen. Y el hecho de que ellas den el discurso de es que yo valgo y tengo mi trayectoria que me respalda y yo no tengo por qué justificarme ni dar explicaciones a nadie. Entonces, verlas mirarse entre ustedes me parece que es un poco el objetivo que persigue esta jornada. Y ya a modo de cierre, me gustaría que cada una, incluso debatiendo y teniendo como la perspectiva de cada experiencia que ha contado las demás y viendo cómo se sienten, qué consejo o qué expectativa o qué motivación le darían a las generaciones futuras que quieran dedicarse a los ámbitos en los que están. Yo sinceramente no lo sé, yo hablo desde mi perspectiva, cada uno vive su experiencia de forma diferente, pero a mí me ha valido no solo la preparación académica que he tenido en todo este tiempo, no he dejado de estudiar, para nosotras es muy importante el inglés, por ejemplo, los barcos, ahora hay más bibliografía, cuando estudiábamos la bibliografía de navegación era toda y de construcción naval, toda en inglés. O sea, no solo es esa preparación, sino la estancia en los barcos y navegar de verdad es lo que te ha dado, o sea, por lo menos en mi caso y escuchando a Mercedes también, vive situaciones que dice, la tengo que salvar, como sea, estamos aquí y eso es lo que te ha dado pues esa seguridad, esa templanza, el tomar decisiones, que luego la hemos seguido desarrollando en salvamento marítimo. Salvamento marítimo es en el momento que está la emergencia, cuando tienes que responder y rápido, con qué medios cuento, a qué distancia, qué es lo más adecuado. Y a posteriori estudiar las situaciones es muy fácil, pero si no tienes toda esa preparación anterior, yo creo que es muy difícil. Entonces, se nota mucho cuando llegan a los trabajos y solo a los trabajos que nosotras hemos desarrollado y solo cuentan con la experiencia de la escuela, porque lo siento, no sé, otras carreras, pero en el mundo marítimo es vital haber navegado. Se nota muchísimo. Entonces, son jóvenes, tienen tiempo, todavía seguramente económicamente están apoyados por las familias, pues aprovechar ese tiempo, porque además conoces mundo, conoces gente y te va a dar una soltura y una preparación para el futuro que de verdad que en el momento igual no la valoras, pero en el futuro te das cuenta y dices, menos mal, esto lo he vivido yo, esta vez tuvimos, lo solventamos así, es muy importante. Eso en mi caso, no sé el resto. A ver, yo como consejo es que precisamente al ser la joven, pues no sé muy bien qué decir en este caso. Lo que sí, como consejo más como lección en la mochilita que cargamos todos a lo mejor en la vida, pues saber qué palabras o qué cosas dejar entrar y cargarlas y cuáles dejar ir. Y en este caso, pues la experiencia de todas ustedes y las palabras y los consejos es lo que deberíamos cargar y no esas comidillas de cabeza que tenemos siempre, sobre todo al ser mujer, de lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, al principio en este caso de ser joven. Yo dentro del área de la investigación, pues no rendirse, porque al final es duro, la estabilidad no brilla por su ausencia, pero bueno, si te gusta, pues perseguir tu sueño. Al final el navegar te da como quizás una templanza y una capacidad de gestión de situaciones que en tierra no se te dan ni se te pasan por la cabeza. Ahora me estoy acordando de una que me pasó a bordo, entrando, bueno, Ruth y Mercedes iban a entender la expresión, pero bueno, a 3 millas de entrar, que tú tienes que dar el aviso de que vas a entrar, un pasajero le da un ataque epiléptico, se cae, se da en la boca y no es solo el desmayo y el ataque epiléptico, sino la brecha que se le hizo en la boca. Pues el primer oficial se indispuso
no fue capaz de gestionarlo y entonces el capitán me manda a mí. Y el tener yo que gestionar esa situación, yo en ese momento llegas y dices, vale, 2 segundos de pararte, pensar y decir, ABC, ¿no? Protocolo, avisar, sobrecargo, pedir médico, avisar al capitán, y entonces todo el recorrido que lleva, ¿no? Yo en el momento lo hice y claro, lo haces instintivamente al final de haber aprendido de determinadas situaciones, ¿no? Y uno, claro, en el momento lo haces tal, una vez pasa el momento, te aflojas, te vas, lloras un poquito para sacar la tensión y vuelves. Y cuando vuelves y te dicen, oye, buen trabajo, dices tú, vale. O sea, todo el conocimiento que he ido adquiriendo, la experiencia, esa capacidad de templanza es lo que yo les llevaría, que no se agobien, que al final la experiencia es un grado y cuando tú ves a alguien gestionar una situación de una determinada manera, no deja de ser experiencia. Entonces, lo que dice Ruth, navegar es importantísimo, te forja el carácter, te da templanza, te da un conocimiento que no te da el estar en tierra. Eso yo lo vi después de embarcarme y al final pues me ha servido para mucho más. Entonces, no es solo la formación, es el desarrollo de tu profesión. Entonces, que no se paren, lo mismo que dice Ruth, no se paren, no se queden aquí, vívanlo, la experiencia, ¿no? Creo que eso para mí es lo más importante. Yo voy a ir en la misma línea, pero solo por decirles que yo creo que toda esa templanza viene, no es que no la puedan coger en tierra, es que la vas a coger mucho más joven, porque cuando tú haces tu primer embarque, y a veces les pasa a alumnos, pero a los alumnos no es igual, porque tú en el fondo tienes al oficial. Cuando tú te quedas solo en el puente, tu primera guardia, solamente saber, o sea, que estás bien situado, que va bien el rumbo y que aquel barco que viene le vas a maniobrar o no le vas a maniobrar, esos nervios, esa decisión tuya que la estás tomando con 20 y pocos años, es la que te hace, sin tú darte cuenta, porque yo se los puse a ellas antes como ejemplo, es como si tú eres jovencito y entrenas cualquier deporte con alguien mucho más fuerte y mucho mayor, tú estás cogiendo una fortaleza de la que no te estás enterando ni te das cuenta, es como... Me pasó una cosa en salvamento también casi al final de mis días allí, porque yo estoy jubilada, que veía a las compañeras jóvenes con mejor inglés, con mejor no sé cuánto, que en vez de ir al Atlas miran en Google, que en vez de ponerse en la carta, pues igual se meten. Pero había muchas cosas que ya solamente por haber estado tantos años o haberla visto tantas veces, ya tú te estás oliendo por dónde va, por no. Y no es nada que seas tú, eso lo tienes tú y la otra que lleva tantos años como tú. Entonces, esa cosa la coge la gente muy joven cuando está navegando, lo coge muy joven y se les nota. O sea, ustedes cuando entran en un barco y hablan por el VHF y cuando salen del embarque son 2 personas totalmente diferentes. Cuando abren la boca, yo sé desde tierra si está hablando un alumno o está hablando un oficial. Una cosa que les parece tonta, pero les prometo que después de ver todo esto es real. Con respecto a mujeres y hombres, particularmente yo pienso que no somos iguales. Pero sí tenemos los mismos derechos y nos tienen que dar la misma posibilidad de hacer las cosas. ¿Por qué no somos iguales? Pues el récord de 100 metros lisos lo va a tener siempre un hombre. Pero la récord del 100 metros lisos es mucho más rápida que un mogollón de hombres, o sea, déjala. Y que vayas con la cabeza súper alta. Y todas tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas, nuestra forma de funcionar, como los hombres. Los barcos los hace la gente. Barco malo, gente buena, embarque maravilloso. Barco bueno, gente mala, sales amargado. Pues no pierdan la esperanza, cambien de barco. Y aprendan pronto que no es el otro, es como te afecte a ti. Eso lo aprendes tardísimo, pues ustedes apréndanlo ya. Y más consejos, navegar. Naveguen, que esto es una escuela de náutica. Aunque lo tienen duro, ya lo sé. No hay ni barcos, pues váyanse al extranjero, yo qué sé. Y después vengan de inspectores, de jefes, de lo que quieran. Y ya está. Pues muchísimas gracias a todos por aportar su experiencia y su granito de arena y servir de inspiración tanto a sus compañeras como a la gente que les escuche. Y gracias por invitar a participar, a no rendirse, a que la experiencia es un grado y a que se sigan formando y sobre todo a que no se rindan. Y muchas gracias a todo el mundo por escuchar y por estar aquí.